La iglesia lleva en sí misma el gen de la victoria. Así estamos aquí en la iglesia hoy para predicar la palabra sobre esta verdad. Busquemos en nuestras Biblias la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 2, para leer los versículos 19 al 22. Dice así la palabra de nuestro Señor. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Vamos a orar. Gracias, nuestro Padre Celestial, por tu palabra. Y rogamos que hoy esta palabra tuya, oh Dios, por tu Espíritu Santo, sea fijada, soldada a nuestros corazones, inunde nuestras mentes y nosotros podamos ser llenos de la verdad de tu palabra. Ayúdanos, Padre amado, para creer con toda la fe en la verdad y vivir conforme a esta creencia. En el nombre de Jesús. Amén. La iglesia lleva en sí misma el gen de la victoria. Hermanos, la iglesia está asegurada por el mismo Dios. Jesús dijo que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. ¿Qué es eso? Bueno, el Hades, el infierno, toda ofensiva contra la iglesia fracasará, hermano. La iglesia sobrevive a todos los ataques que se le haga. La iglesia puede tomar la ofensiva en la conquista del mundo para que sea alcanzado para Jesucristo y triunfará. Saldrá victoriosa si lo hace. En todo caso, los poderes de la muerte nunca podrán contra la iglesia, siempre serán derrotados. En la historia de la humanidad, la iglesia verdadera, la iglesia de los salvos, porque ustedes saben que hay muchas llamadas iglesias por ahí, que la misma Biblia dice que vendrán muchos falsos cristos, muchos falsos maestros, muchos falsos profetas. Pero la iglesia verdadera, la que ha practicado la verdad de la palabra, la iglesia evangélica practicante, nunca ha sido mayoría en la historia. Siempre ha sido un pequeño remanente, un pequeño grupo de creyentes, a veces reunidos hasta escondidos. Así ha sido la iglesia durante 2000 años de historia. Nunca la iglesia ha tenido poderío militar. La iglesia verdadera, no me diga la iglesia católica porque para mí no lo es. La iglesia verdadera nunca ha tenido poderío militar, nunca ha tenido un poderío económico determinante, nunca ha tenido dominio avasallante o la capacidad para una persuasión intimidante, para que las personas le teman, le obedezcan o vengan a ser cristianos. La iglesia nunca ha implementado sistemas de chantajes para convencer a la gente obligatoriamente acerca de su fe. Por el contrario, la iglesia ha sido víctima de todo eso. La iglesia ha sido víctima de opresión de mayorías, de dominios avasallantes, de persuasión intimidante, de chantaje, de programas obligatorios de convencimiento, de otro tipo de creencias. Pero sin embargo, esa iglesia que ha sido perseguida y maltratada, esa iglesia sigue aquí, en el siglo XXI, siendo una iglesia triunfante. La iglesia pacífica, la iglesia amorosa, la iglesia servidora hasta de sus propios enemigos, sigue aquí por un gran motivo: el poder de Dios, la promesa de la palabra de Dios. ¿Qué hace que un grupo así haya perdurado por 2000 años con tanta influencia? Porque la iglesia sí tiene una gran influencia en la humanidad, una influencia histórica. No se puede contar la historia del mundo ignorando a la iglesia, no se puede. Una influencia artística, las artes, las grandes artes, tienen una influencia tremenda de la Biblia y de Dios y del cristianismo. Una influencia científica, hasta los científicos ateos tienen que estar continuamente tratando de refutar las verdades de la Biblia.
una influencia folclórica. Cuando digo científica, también recuerden que los grandes científicos de la historia, muchos de ellos han sido cristianos y han visto la ciencia desde la perspectiva cristiana. En estos días leí a un científico cristiano que decía, la ciencia es como un vaso que la contienes. El primer sorbo de la ciencia te hará ateo, pero Dios te está esperando en el fondo del vaso. Los que ven la ciencia superficialmente creen que es justificación para ser ateo, pero el científico que profundiza, Dios lo está esperando en el fondo del vaso. La influencia folclórica, la influencia tradicional de la iglesia en la historia. ¿Qué ha hecho eso? ¿Por qué eso ha sucedido? Hoy vamos a ver que la victoria de la iglesia viene de su naturaleza divina permanente e invariable. La victoria de la iglesia viene de esa naturaleza divina. Fue creada por Dios, fue fundada por Dios. Y esa naturaleza divina es permanente e invariable, porque Dios también es permanente e invariable. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es la familia de Dios. La iglesia es una familia en Dios, hermano. La iglesia es un edificio con fundamento firme. Y la iglesia es también un templo santo en el Señor. Eso es la iglesia y eso vamos a estar viendo nosotros en la mañana de hoy. La iglesia es una familia en Dios. Dice aquí Pablo a los Efesios y dice el Señor a nosotros: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Miembros de la familia de Dios. ¿Qué significa ser parte de la familia de Dios? Significa tener a Dios como Padre, hermano. Tener a Dios como Padre. Muchos creen que Dios es Padre de todos los seres humanos, pero la Biblia no enseña eso. Dios es Padre de los que le han recibido y que han sido adoptados. Juan capítulo 1, versículo 12. Bueno, anteriormente en Juan ahí dice que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Pero dice el 12, más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Somos hijos por salvación, porque Cristo murió en la cruz por nosotros. Nosotros recibimos la salvación del Señor y somos adoptados por Dios como hijos. Dios es Padre nuestro, Padre en la iglesia, en la familia de Dios. Dios es el Padre de esta familia. Jesucristo es el Hijo y nosotros somos hermanos en la fe, hermanos, hijos de Dios, y somos coherederos con Cristo de la herencia que el Padre nos ha dado. En el contexto de este pasaje se habla de unidad entre judíos y gentiles. El apóstol Pablo aquí está diciendo que Cristo hizo la paz entre los dos grupos, porque los judíos antes consideraban a los gentiles esto que está diciendo Pablo aquí: extranjeros advenedizos, como dice aquí. Así que ya no sois ni extranjeros ni advenedizos. Extranjeros advenedizos consideraban ellos a los extraños, perros, incircuncisos, ajenos a las promesas. Ahora ellos fueron adoptados por la sangre de Jesucristo, introducidos en el reino de ciudadanos santos, donde todos los creyentes forman parte de lo que aquí Pablo llama la familia de Dios. Nosotros somos la familia de Dios. Siendo parte de la familia de Dios, podemos conocer y experimentar el amor de Dios, la provisión del Padre para nuestras necesidades, el amor de los hermanos. La familia cristiana ofrece, como una familia santa, estabilidad emocional, amor, aceptación, crecimiento. Pero la familia también cuenta con algo espectacular: la protección del Padre. Toda familia, usted sabe, el padre protege a su esposa, protege a sus hijos, protege la familia. El Padre nuestro protege esta familia. Es un Padre todopoderoso, lo puede hacer. Es amoroso, vela por nosotros porque nos ama. La familia se ama, se protege unos a otros también. Se ayudan, se sostienen, se soportan, se apoyan para obtener grandes logros. Eso es una familia y somos una familia en Dios. Había un cantico así que decía: somos una familia en Dios y nos amamos. ¿Recuerdan? Somos una familia en Dios.
Dios es mi Padre. Queridos hermanos, estamos hablando de una realidad tremenda, y es que la victoria de la iglesia viene de esa naturaleza divina, permanente e invariable, donde como familia de Dios, el Dios que es permanente e invariable nos protege, nos ayuda, nos ama, está al tanto de todas nuestras necesidades, de todos nuestros problemas, de cualquier tipo, y está ahí para bendecirnos, está ahí para hacer la diferencia. Ahora que estamos luchando los cristianos cubanos en el mundo para proteger a la familia, debemos saber que Dios protege la familia y confiar en eso. No importa cuántas cosas hagan para destruir esto, porque esto no es la primera vez que va a ocurrir en el mundo. No importa. Ellos harán sus trampas, sus cosas, implementarán leyes. Incluso puede ser que con la audiencia de la mayoría. Hay alguna gente que están diciendo ahora que haya referendo, que se pregunta a la gente. Yo no protejo eso, yo no defiendo eso. Aquí todos los procesos que yo he visto que han preguntado a la gente, le han preguntado de la manera en que ellos puedan. No hay una encuesta verdaderamente hecha. Hacer después lo que quieren y entonces justificar y decir, el pueblo estuvo de acuerdo. Pero aunque estén de acuerdo, aunque la mayoría esté de acuerdo, la mayoría necesariamente no siempre tiene la razón, hermano. La democracia no es infalible. Muchas mayorías han estado a favor de cosas terribles durante la historia. Pero Dios dice que la iglesia es un remanente pequeño, una manada pequeña. Pero esa manada pequeña es una familia en Dios. Y Dios protege a su familia. Él es escudo alrededor de mí. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. En Él estaremos confiados, porque Él es padre de esta familia. Somos una familia, hermano. Somos una familia. Y como confían los hijos en sus padres, confiamos en el Padre de esta familia. La victoria de la iglesia viene de su naturaleza divina, permanente e invariable. También somos un edificio. La iglesia es un edificio con fundamento firme. Dice ahí en el versículo 20 y el principio del 21, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo. Todo el edificio bien coordinado va creciendo. Nosotros somos las piedras con las que el Espíritu Santo edifica la iglesia. Cristo es la piedra angular, el fundamento que nadie puede cambiar. Los apóstoles fueron las piedras que están dando la doctrina a la iglesia. No es que los apóstoles sustituían a Cristo como fundamento, sino que fueron los que sobre Cristo fundaron primero la doctrina de la iglesia, sobre la que se edifica ahora todo. En los tiempos del Nuevo Testamento, Israel estaba pasando por un periodo de construcciones espectaculares. Así que cuando nosotros vamos a estudiar en la Biblia todo lo que se habla aquí de edificados y demás, tenemos que saber que los judíos de los tiempos de Jesús estaban muy empapados en cuestiones constructivas. Habían estado viendo por muchos años construcciones espectaculares, hermano. En los tiempos del rey Herodes, a quien se conoce como el Grande y que en muchos sentidos se le decía el Grande a causa de las construcciones. Herodes es considerado como uno de los más grandes arquitectos de toda la historia. Nosotros cuando hablamos de Herodes el Grande, enseguida nos acordamos de los reyes magos que quedaron ahí con Herodes y de la matanza de los niños. Eso es algo que no vamos a poder quitarnos de arriba. Pero si Herodes no hubiera hecho eso, se recordaría mucho más por todas las construcciones que hizo. Y déjeme decir, las hizo todas en armonía, aunque Herodes era idumeo y fue puesto por los romanos allí como un rey títere, lo hizo en armonía con las creencias judías, tratando de no violar ninguna. Y con los judíos estaban de acuerdo con él. Herodes fue un rey por muchos años, 40 años. Bueno, Herodes llevó adelante un periodo de proyectos constructivos que fueron colosales, hermano. Convirtieron a Israel en uno de los lugares mejor construidos del mundo. Miren, las construcciones que hizo este hombre, especialmente fueron, por ejemplo, Cesarea Marítima. Cesarea, una antigua ciudad fenicia, él la reconstruyó y construyó un puerto. El puerto de Cesarea, hermano, todavía hoy es algo espectacular.
el hipódromo donde las carreras de caballo, usted lo ve reconstruido, por ejemplo, si ve la película Judas Ben-Hur, está hecho por lo que es, o sea, en la película se basaron en la construcción del hipódromo ese de carreras de caballo que hay en Cesarea. Allí estaba la torre aquella también, Antonia. Miren, la fortaleza de la torre, perdón, de Estradón y el hipódromo. La construcción de la fortaleza de Antonia, la fortaleza de Masada, que fue donde los judíos en el año 70 defendieron. Fortalezas tremendas. Herodión reconstruyó Samaria y le puso por nombre Sebastia, casi como mi nombre, Sebastián o Sebaste, se dice de distintas maneras. Construyó ahí y la llamó Sebastia. Construyó en Jericó un palacio que dice que son 3 palacios, no uno, un palacio de invierno, porque como Jericó estaba en un lugar que era muy bajo sobre el nivel del mar, por lo menos 250 metros bajo el nivel del mar, era un lugar con un clima especial, y lo hizo para un tiempo, para el invierno, un palacio de invierno. Construyó cosas tremendas, pero la construcción más espectacular, la construcción que determinó, para decirlo de una manera, el gran nombre que tuvo en la antigüedad Herodes, fue la remodelación y reconstrucción del templo de Jerusalén. El primer templo que construyó Salomón fue destruido por los babilonios. Y después, en el tiempo de Zorobabel y Esdras, se reconstruyó, pero se hizo más pequeño. Herodes quería hacer un templo enorme. Miren, Herodes duplicó la superficie del lugar donde estaba el templo construido. Aún estaba ahí una parte de la montaña que tenía mucha piedra. Así que trajo ingenieros egipcios, griegos, romanos, y les pagó para mover piedras y hacer una explanada, que es lo que hoy es la explanada del templo. Allí, bien grande, como había la montaña, tuvieron que construir muros tremendos. Ahí está el muro de las Lamentaciones, un muro espectacular. Los muros que tuvieron que construir para que en la montaña, el monte Moriah era el lugar más alto en Jerusalén, allí pudieran mover aquellas piedras, fue tremendo. Pero había algo que le hacía la construcción más espectacular. Cuando Salomón construyó el templo, la Biblia dice, buscar dónde lo dice, porque lo tengo por aquí, en el libro de Reyes, que no se oyó sonido de martillo ni de cincel en lugar del templo. O sea, que ellos tallaron las piedras, porque las piedras no es, para construir el templo, las piedras no es que tú sacas una piedra y la traías para acá, tosca, no. Esas piedras en la cantera eran trabajadas. Había que cuadrarlas perfectamente y había que hacerle una junta, un saliente o a unas y otras un hueco para que coincidieran y se agarraran unas con las otras, para que entraran unas con las otras y no se movieran. O sea, en la piedra ancha había una parte, si la mirabas así, había una parte así y la otra tenía eso, pero al revés, el hueco, para que coincidieran y las piedras se agarraran unas con otras en la edificación. Pero todo eso había que hacerlo en la cantera, porque en el lugar del templo estaba prohibido. Los judíos no iban a aceptar que se diera cincel allí. Así que las piedras tampoco eran iguales. Eran de diferentes tamaños, según las podías sacar de la cantera. Sacabas una piedra grande, sacabas una pequeña, pero esas pequeñas también se cuadraban. Usted ve hoy los muros de Jerusalén, los muros del templo, la explanada, el muro de la Lamentación, y todas las piedras son diferentes tamaños. Diferentes tamaños. Pero ¿qué hacían los ingenieros? Cada piedra era numerada y iba en el lugar exacto. Los que iban construyendo tenían que poner la piedra en el lugar exacto de la construcción. Herodes duplicó la superficie y quería hacerlo más grande, lo que no pudo, de lo que era el templo. Reconstruyó. Este no es considerado el tercer templo, es el segundo templo, porque los judíos pusieron como primicia allí, no permitían que cesaran los sacrificios ni el culto. Así que toda la construcción se hizo mientras el culto continuaba, se seguía haciendo ofrendas, se seguía haciendo todo, se iba haciendo todo. ¿Cómo lograron eso? No podían entrar griegos ni de otras nacionalidades en el templo. Así que los ingenieros griegos que les hablé, egipcios y demás, trabajaban en las canteras y enviaban las piedras. ¿Sabes quiénes trabajaron poniéndolas? Sacerdotes, levitas. Fueron entrenados y ellos fueron los que construyeron en el tiempo de Herodes. Dicen que la construcción grande del templo demoró 1 año y pico, pero la Biblia habla de los judíos de 46 años. ¿Usted recuerda cuando Jesús dijo que en 3 días derrumbaba el templo y lo reconstruía? Y dijeron, por 46 años se ha estado construyendo este templo. O sea, que en pequeños detalles y demás, por muchos años se estuvo trabajando en el templo.
Una obra espectacular, hermano. El templo iba a ser inmenso. El primer templo de Salomón, entre el lugar santo y el santísimo, había una pared de piedra, pero después, Esdras, tiempos de Esdras, se puso una cortina, como en el tiempo del tabernáculo. En los tiempos de Jesús, ahí estaba la cortina, pero solo los sacerdotes podían entrar allí a hacer cualquier tipo de reparación y remodelación, así que eran entrenados para eso. Y lo hicieron. Cada piedra tenía que venir exacta. Y era puesta exacta. Si usted ve esas construcciones hoy, se da cuenta que no hay agujeros, que las piedras coinciden. Qué trabajo más espectacular, hermano. Pues la Biblia dice que nosotros somos edificados. Nosotros somos como piedras talladas por Dios y puestas en la iglesia para edificación de iglesia, y cada una es diferente una a la otra, pero encajamos perfectamente por la gloria de Dios. Somos un edificio bien concertado. No importa cuántos años le pasen a esos muros, a esas construcciones. Vinieron los romanos y destruyeron el templo, pero si no, el templo estuviera ahí. Ahí está ese muro de las lamentaciones, ahí va a estar hasta que Cristo venga, porque eso es indestructible desde el punto de vista de la naturaleza. Está bien hecho, no se puede cambiar. Nosotros somos piedras talladas por Dios, por las manos de Dios, de piedras brutas, pecadoras y inservibles, enterradas. Fuimos sacados, trabajados y puestos en la iglesia para edificación de la iglesia, hermano. Qué belleza, hermano. Qué belleza. Tallada en cuadros precisos, juntas precisas por el Señor, el especialista, Dios. Mis queridos hermanos, el templo, el primer templo y el segundo templo fueron destruidos por imperio babilónico, el imperio romano. La iglesia permanecerá hasta el final. Es una promesa de la Biblia. También dice la Biblia, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Nosotros hemos oído siempre, yo lo he oído toda mi vida, que esta cuestión de la piedra angular, la piedra del ángulo, que se habla allá en el Salmo 118, 22, cuando dice, siendo la principal piedra del ángulo, o sea, la piedra que los edificadores desecharon vino a ser cabeza del ángulo. Y después Jesús repite eso, y lo repite Pablo, y lo repite Pedro. Se repite varias veces en la Biblia esa metáfora. Es una frase judía, la piedra que los edificadores desecharon vino a ser cabeza del ángulo. Hay dos tradiciones judías aquí. Hay una tradición judía que dice que cuando el templo de Salomón se construyó, pues los que estaban en las canteras, que tenían que hacer las piedras, como les dije, talladas allá, las enviaban hacia la construcción, y los que estaban ahí, los levitas, eran quienes las ponían. Y en algún momento trajeron una piedra que no les encajó allí, y la piedra no encajaba, así que la dejaron ahí y siguieron construyendo, porque esta piedra no encajaba. Y hay un momento, incluso dice que la sacaron del lugar, la empujaron y cayó por la loma hacia abajo, por el monte hacia abajo, y quedó ahí y siguieron construyendo. Y cuando fueron a hacer uno de los ángulos, son 4 ángulos, uno de los ángulos, le mandaron a decir a los de la cantera, oye, manden la piedra que falta aquí, que es la piedra del ángulo principal, la parte de la montaña más difícil. Y los de la cantera dijeron, ya la mandamos. ¿Cómo que la mandaron? La mandamos hace tiempo, eran las 4 piedras que eran en cada lugar. Y se dieron cuenta que era la piedra que ellos habían desechado. Así que tuvieron que volver a subirla con mucho trabajo y ponerla en el lugar, en el ángulo más importante, de la parte más pesada. Porque cuando construyes una montaña, en un lugar el muro es más bajito, pero en otro lugar es más profundo. Hay una tradición judía que dice que así fue, y de ahí salió esa frase que está en el Salmo 118. ¿Saben? Ese salmo fue el salmo que cantó el pueblo de Israel, según Esdras, cuando reconstruyeron el templo, en el segundo templo. Dice que estaban ahí reunidos cuando pusieron las piedras, cantaron el Salmo 118, ese salmo. Ahora, hay otra tradición judía tremenda, y que hoy todavía está ahí en la historia. A mí me encanta esta historia porque me parece espectacular. Si usted busca ahora mismo en internet lo va a encontrar. Y es acerca de la piedra que los judíos llaman la piedra fundacional o piedra angular. ¿Cuál es esta piedra? Es una piedra que hoy existe todavía. Es una piedra que está en el monte Moriah.
según los judíos estaba ahí, y le llaman fundacional porque dicen que cuando Dios creó al mundo, lo hizo a partir de esa piedra. A partir de esa piedra. Esa piedra estaba en el monte Moriah, es una piedra que no está trabajada, es una piedra que estaba grande allí en la montaña. Aquí en Cuba hay una montaña, la más alta de Cuba, el Pico Turquino, que tiene una piedra enorme que se llama la Gran Piedra. Ahí está. Bueno, pues no es algo así como la Gran Piedra, pero había una piedra que es bastante grande, a propósito del tamaño de este templo por lo menos, que está allí y estaba allí en el monte Moriah. Cuando los judíos en su tradición dicen que cuando Abraham fue a lo que llamamos nosotros el sacrificio de Isaac, pero Isaac no fue sacrificado, o sea, a llevar a Isaac para ser sacrificado, fue sobre esa piedra que compuso el altar. Después cuando David, dice la Biblia que David censó al pueblo y pecó, y Dios le dijo, donde se detenga el ángel, ofrece holocausto. El ángel se detuvo en el monte Moriah, allí donde mismo había sacrificado, o sea, había estado Abraham dispuesto a sacrificar a Isaac. Se detuvo allí y David fue, y dicen que sobre esa piedra compuso el altar. La piedra es una piedra plana con algunas variaciones, pero muy cómoda para hacer el trabajo y no tener que hacerlo en la tierra. Lo hizo allí y compuso el altar. Dicen los judíos en su tradición que así fue. Los judíos dicen incluso que de la tierra que hay alrededor de la piedra, Dios formó el cuerpo de Adán. Eso está en el Talmud. Es una tradición judía interesantísima. Cuando Salomón construyó el templo, esta piedra se convirtió en la piedra angular, pero el concepto angular para ellos, o fundacional, no era de que era la piedra que estaba en el ángulo de la construcción, sino alrededor de la cual se planificó todos los detalles. La idea era que esta piedra, por ser el lugar donde David sacrificó y Abraham, tenía que quedar debajo del arca, en lo que era el lugar santísimo, en el Sanctum Sanctorum, como dicen los. Allí tenía que quedar. Y así se logró. O sea, la piedra se quedó en el mismo lugar, sin ser trabajada. Todo el otro piso se echó alrededor y la piedra está por encima del piso. O sea, cuando usted va, ojalá que usted pueda ir un día, allí la piedra sobresale por encima del piso. El piso no fue hecho sobre la piedra, sino por debajo de la piedra. Y la piedra está en alto. Incluso actualmente hay que subir en una escalerita para poder ver la piedra arriba. En algunas partes. La piedra enorme, como les digo, del tamaño de este templo. Entonces construyeron el templo de tal manera que la piedra quedara en el lugar donde iba el arca del templo, el arca de la alianza. La construyeron así. Después el templo fue reconstruido siempre quedando allí. Cuando el templo fue destruido por los romanos, cuando el templo fue destruido por los romanos, dice la tradición judía que los judíos siguieron yendo allí a ofrecer. Miren, incluso dicen ellos que como el arca se perdió después de la invasión babilónica, cuando los judíos construyeron el segundo templo en tiempos de Zorobabel y Esdras, al no tener el arca, en el lugar santísimo pusieron la cortina porque tenían, cuando apareciera el arca, poder entrarla, y cuando entraban el sacerdote el día del Yom Kippur a regar sangre sobre el arca, como no estaba el arca, lo hacía sobre la piedra fundacional o piedra angular o piedra fundamental, así la llaman de diferentes maneras. Qué interesante, hermano. El templo fue destruido y hay historias tremendas. Yo después en el sermón escrito lo pueden leer, yo no puedo decirlo todo aquí. Hay historias de que los judíos, por ejemplo, hay una historia del año 330 por ahí, en que se cuenta de que los judíos venían a Jerusalén y iban a una piedra que había en el monte del templo y allí lloraban y ofrecían sacrificios al Señor, en esa piedra. ¿Saben? Cuando los árabes, los musulmanes invadieron Jerusalén y la tomaron, en el siglo VII, en 1690 y tanto, construyeron, los árabes creen, había una tradición musulmana que decía que Mahoma ascendió al cielo, está en el Corán, y que Mahoma se fue de la Meca bien lejos a la mezquita más lejana y de allí ascendió al cielo. Ellos creen que esa piedra, desde esa piedra, dicen los musulmanes, ascendió al cielo. Los musulmanes creen que Abraham fue a esa misma piedra a hacer el sacrificio de Ismael,
Porque no sé si ustedes saben que mientras los cristianos creemos que a quien fue a sacrificar fue a Isaac, en el Corán dice que fue a Ismael, lo cual haría de los árabes los hijos de Abraham. Esto es algo tremendo. Pero bueno, ellos creen que es esa piedra. Por tanto, decidieron construir ahí lo que llaman la cúpula de la roca. Mucha gente cree que la mezquita y la cúpula es lo mismo, pero no lo es. La mezquita que está allí en el monte del templo, que se llama Al-Sakak o algo así, no recuerdo ahora el nombre, está como a 100 metros de la cúpula de la roca. La cúpula de la roca es una construcción sobre la roca. La cúpula esa que parece de oro, que fue de oro en otro tiempo, pero ahora creo que es de bronce, de cobre, que está allí, enorme de grande, fue hecha porque allí estaba la roca. Y la gente que entra allí a ver la roca. Ahí está, la roca angular. Miren, para que entendamos la importancia que tiene para los judíos esta roca, les voy a leer un fragmento del Midrash Tanhuma. El Midrash Tanhuma es un libro tradicional judío que comprende casi 1000 años, pero que viene desde la época romana. Y este escrito fue hecho en aquella época romana y resume de alguna manera la centralidad y la santidad que tiene para el judaísmo esta piedra. Dice allí: así como el ombligo se encuentra en el centro del cuerpo humano, así la tierra de Israel es el ombligo del mundo. Mientras en el centro del mundo, situado en el centro del mundo, y Jerusalén en el centro de la tierra de Israel, y el santuario en el centro de Jerusalén, y el lugar sagrado en el centro del santuario, y el arca en el centro del lugar sagrado, y la piedra angular delante del lugar sagrado, pues sobre ella se fundó el mundo. Así tienen ellos esto, hermano. El Talmud dice que a partir de esa roca está la creación, la tierra empezó a existir. Mire, las palabras dicen así en el Talmud: el mundo no fue creado hasta que Dios tomó una piedra llamada Eben Achetilla y la arrojó a las profundidades, donde fue fijada desde arriba hasta abajo. Ellos creen que está desde arriba hasta abajo. Y desde ella se expandió el mundo. Es el punto central del mundo, y en este lugar se erigió el Sanctum Sanctorum. Así es, hermano. Así es. ¿Saben? Una cosa interesante. Esa piedra tiene un hueco. Por eso también esa piedra es conocida como la piedra del hueco, la piedra del agujero. Ese agujero en la esquina suroriental de la piedra se adentra en una caverna bajo la roca, que es conocida como el Pozo de las Almas. Se piensa a veces que ese lugar es donde está escondido el arca, pero como no se permite excavar ni hacer nada allí, está prohibido, no se sabe exactamente. Pero allí está, y ellos quieren, este es un pozo hasta abajo, bien profundo, el Pozo de las Almas. Bueno, pues esta piedra no es la roca angular del edificio, pero sí es la piedra angular de la fe para los judíos. Y muy fácilmente, cuando en la Biblia, en el Nuevo Testamento, los cristianos hablaban de que Jesucristo era la piedra angular, para un judío podía pensar en esa piedra, la piedra fundacional, la piedra donde estaba el arca, la piedra donde se hacían los sacrificios, donde se regaba ahí la sangre, la piedra donde Abraham puso a Isaac, la piedra donde David ofreció el holocausto. Un lugar tremendo. Todavía los judíos oran en dirección a la piedra, a esa piedra angular. Pero Jesucristo es la piedra angular. Él es la roca sobre la que se sostiene toda la fe, hermano, que nosotros tenemos. Pero esta es una ilustración preciosa que nosotros encontramos. Usted puede encontrar en internet muchas cosas, incluso la foto de la piedra. Usted busca en internet ahora mismo y va a encontrar la foto de esa piedra, que actualmente tiene una cerquita y todo un tiempo que la cubrieron con una tela, después de una cerquita. Y la gente va allí y tiene que subir a ver con una escalerita y la ven en algunos lugares. Hay una parte incluso que está llana y algunos piensan que esa parte llana es porque en algún momento el templo antiguo por ahí tenía una pared, porque la piedra es grande y no se piensa que fuera tan grande el lugar santo. Así que piensa que la parte del lugar santo estaba edificada sobre esa parte que está tallada como plana, como si fuera un lugar para fundamento. Tremendo, hermano, tremendo, tremendo. El templo fue construido en ese lugar y fue angular en el sentido de que tomaron
a la hora de diseñar el templo, esa piedra está ahí, es intocable, está profunda, no hay quien la quite de ahí. Creen los judíos que está hasta el centro de la tierra. Y entonces, bueno, pues todo se construye alrededor de esa piedra y todos los planos giran en que el lugar santo tiene que estar ahí. Hermanos, quiero decirle, el templo, como les dije, fue destruido 2 veces. Los musulmanes se apoderaron de él. Miles de años han pasado y todavía tienen aquel lugar cogido. Pero la roca fundamental, la roca angular, sigue ahí. Así también la iglesia ha vivido 2000 años de persecución y oposición. Pero Jesús, la piedra angular, sigue ahí. Me acuerdo de una poesía de José Ángel Buesa, La roca. Déjeme decirle que en la Biblia, la palabra piedra tiene, nosotros, por ejemplo, decimos piedra, decimos roca. Cuando los judíos hablan de piedra o petra o petro, hablan de una piedra trabajada, tallada. Una piedra tosca, una piedra que está en un lugar, es una roca. Está metida, es diferente. Bueno, vamos a meter en eso ahora. Pero lo cierto es que Jesucristo es quien sostiene todo el edificio de la iglesia, en el cual nosotros somos piedras puestas una diferente a la otra, pero puestas todas de tal manera que construimos un edificio indestructible. Porque si bien el templo fue destruido, la iglesia no será destruida, que es hoy el templo del Espíritu Santo, hermano. La victoria de la iglesia viene de su naturaleza divina, permanente e invariable. Somos familia de Dios, somos la familia de Dios. Somos nosotros, los que estamos aquí, somos el edificio de Dios. Somos edificio en Dios. Somos nosotros los que somos edificados por el Señor, pero también somos un templo santo en el Señor. Y ahora el templo, no me lo confundan con edificación, porque el templo ahora somos nosotros, no un edificio, sino la iglesia. Todo el templo hoy somos nosotros. Dice la Biblia ahí en el versículo 21, parte ven adelante. Va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu Santo. Todo el templo de Jerusalén, como todo un sistema de sacrificio de culto, era figura, dice la Biblia. Todo lo que se hacía en el templo, toda la construcción del templo, todo el sacrificio alrededor de él, la vestimenta de los sacerdotes, todo era figura de Jesucristo. La Biblia dice en Hebreos capítulo 9, versículos 23 y 24, usted lo puede leer después con calma, que el santuario hecho de manos era figura del verdadero, el cual es Cristo, la iglesia también en él. Cristo y la iglesia son el cumplimiento de todos los rituales que se hacían en el templo de Israel. Hace un tiempo atrás dimos un estudio bíblico aquí acerca del templo y todo el simbolismo con el Nuevo Testamento, de la iglesia y Jesucristo. Ahora los creyentes y la iglesia somos el templo del Espíritu Santo. La iglesia, dice aquí, es morada de Dios en el Espíritu. Dice el versículo 22, morada de Dios en el Espíritu. El templo de Jerusalén, como les decía, destruido 2 veces por poderosos imperios. El templo de Dios que somos nosotros, no hay quien lo destruya. Miren, 1 Corintios 3, 16 y 17 es un texto importantísimo en este sentido. El contexto es que Pablo estaba hablando de los cristianos carnales allí de Corintio, y después dice, nadie puede poner otro fundamento que está puesto, el cual es Jesucristo. Este contexto. Y después él dice, no sabéis, en el versículo 16 y 17 de 1 Corintios 3, no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. El comentarista William MacDonald dice, es cosa cierta que cada creyente individual es también un santuario de Dios en el que mora el Espíritu Santo. Pero este no es el pensamiento aquí. El apóstol ahora está contemplando a la iglesia como una compañía colectiva, como templo del Espíritu Santo, y desea que se den cuenta de la santidad y dignidad, de la santa dignidad de su llamamiento. Aparentemente, allí ustedes saben, habían cristianos flojos, cristianos falsos maestros, que se habían introducido en la iglesia de Corintios. La instrucción de estos falsos maestros tendía más a favorecer el pecado que a la santidad. No consideraban que fuera cosa seria el causar de esta manera un caos en el templo de Dios. Por lo que Pablo truena con esas palabras y dice, si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él.
Muchos han tratado de destruir la iglesia, desde afuera, desde adentro, pero Dios los ha destruido a ellos. Así ha sido, hermano. Los que han sido destruidos han sido ellos, como Amán, que hizo aquella horca para Mardoqueo, para destruir a Mardoqueo, pero él fue ahorcado en su propia horca. Todo, dice la Biblia, si alguno quiere destruir el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. La iglesia es templo de Dios. Y Dios destruirá a todo aquel que quiera destruir el templo de Dios, desde adentro o desde afuera. Y dice la Biblia después ahí, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Santo es. ¿Saben qué significa santo, no? Apartado para Dios. Propiedad de Dios. El templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Los templos de piedra pueden ser destruidos, pero el templo del Espíritu Santo, el creyente, la iglesia, nunca será destruido. Podrán los hombres matar el cuerpo de un creyente, dice la Biblia, pero no pueden destruir el alma salva. No le temas al que mata el cuerpo, pero no puede matar vuestras almas, dice el Señor. Podrán hacer leyes que destruyan la iglesia, pero la fe para destruir la iglesia, pero la fe vencerá. Podrán quemar un local de reunión, destruir una construcción, pero no podrán destruir la iglesia porque la iglesia permanece. Miren, yo fui pastor de la iglesia bautista de Yaguajay. Allí hubo un plan satánico total para destruir esa iglesia. Total. Un falso maestro infiltrado allí. Un hombre que era más un político, un satánico. Un hombre con una doble moral. Se metió de falso maestro allí y destruyó la iglesia. Quiso destruir la iglesia. Expulsó a los hermanos del templo. Cerró la puerta y cambió el llavín. Los hermanos se fueron a la escalera a reunirse. No podían. Todos quedaron. Una iglesia pequeña. Era una iglesia de apenas unos 40 miembros. Cuando fueron a reclamar con las autoridades, hubo un juicio y las autoridades dijeron, no podemos meternos en eso, somos incompetentes. Así que dejaron a aquel hombre falso allí en el templo y la casa, que la casa estaba al lado del templo. Me paro así, la casa estaba a la derecha. Allí dejaron a aquel hombre falso allí, que era un hombre adúltero, que era un hombre, había tratado hasta de violar a una mujer. Increíble. Se vestía de verde, leía el periódico. Había un cartel ahí en la iglesia que decía, no se puede ser un buen cristiano si no eres un buen revolucionario. Un cartel grande. Allí. Ese hombre era un falso. Y la verdadera iglesia fue expulsada de aquel lugar. Todo el plan satánico era para destruir aquella iglesia. El grupo que salió de allí, desanimado, destruido, dejó de reunirse. En septiembre del año 1985 fueron sacados de allí y ya no pudieron reunirse más. Pasaron 2 o 3 meses sin reunirse, sin tener nada. Y llegó la Navidad. ¡Qué tristeza! Tantos años celebrando la Navidad en el templo. Habían miembros allí que llevaban tantos años. Norma Mato había sido bautizada en el año 51, Isabel Aguilar en el 53. Llevaban 30 años en la fe y ahora no podían, 30 años en que habían celebrado la Navidad y ahora no podían celebrarla. Así que aquel día 24, Edelia Lorenzo, una miembro de la iglesia, se sintió tan triste que decidió ir a casa de Isabel Aguilar y la visitó. Dice Isabel, ay, qué ánimo me has dado. Y cantaron un himno de Navidad en la sala de la casa. Y Edelia dijo, vamos a ir a casa de Edelma Crespo y Daisy Muñoz para cantar allí. ¿Vamos? Y fueron las dos. Y se reunieron entonces en casa de Edelma Crespo. Y qué alegría Edelma recibió a sus hermanas. Y cantaron allí con ella. Y Daisy dijo, vamos a casa de mi hermana. Y se fueron para otra casa. Y de allí a otra casa. Y de allí a otra casa. Y el grupo fue creciendo. Y empezaron a cantar mientras caminaban por las calles. Hacía muchos años que no cantaban por las calles. No se cantaban himnos por las calles. Pero ellas cantaron himnos de Navidad por las calles. Saludaron a las vecinas. Y llegaron al final, a la última casa. Allí a la casa. Porque mientras la casa estaba lejos. La casa de Marilú Muñoz es el otro extremo de la ciudad. Y la ciudad de Yaguajay es una ciudad larga. Así que iban de un lugar a otro. Y cuando llegaron ahí, el grupo era ya de 30 o 40. Y cantaron, hicieron un culto de Navidad improvisado. Y dijeron, vamos a reunirnos. Y decidieron reunirse en casa. Imagínense ustedes, no estamos hablando de este tiempo en el Cuba hay muchas casas culto. No había ni una sola casa culto.
La primera casa culto, iglesia en casa de este tiempo fue en Yaguajay, de estos tiempos, después del 59. Empezaron a reunirse en una casa. El gobierno empezó a estorbar, a perseguir. La convención tuvo que obrar, porque esa era la iglesia. Pero ellos dijeron, somos la iglesia del Caracol, porque tenían que andar con la casa arriba. Y estuvieron en una cantidad de casas, hermano, en una casa, y de ahí no podían continuar, iban para otra. Así estuvieron reuniéndose. Pero esa iglesia empezó a crecer. En el año 94 fundaron otra iglesia. En el año 2003 fundaron Iguará, después fundaron en 2003 Vitoria. En el 2004 entraron al templo. Siendo yo pastor ahí, mi hijo Carlos Elías tenía 3 meses. Entramos al templo y recuperamos aquella propiedad. El 21 de febrero del año 2005, las autoridades reconocieron que el templo era de la iglesia. El 14 de junio, el día de mi cumpleaños, no me olvido nunca porque el día de mi cumpleaños nací, me gradué del seminario y entré a la casa pastoral de Yaguajay. Hoy la iglesia de Yaguajay ha organizado otra iglesia más en el barrio de África. Es una iglesia creciente, es una iglesia fuerte. ¿Y dónde está el falso maestro? Dios lo juzgó, hermano. Déjeme decirle que aquello fue una cosa horrible para nosotros. Se desencadenó el juicio de Dios sobre aquel hombre de una manera tremenda. Perdió a su familia, su esposa y sus hijas lo abandonaron. Se quedó allí solo. Cuando nosotros entramos a la casa pastoral, había que ver cómo estaba viviendo aquel hombre allí. Ni siquiera descargaba el inodoro del baño. Aquello lo que estaba allí acumulado de meses. Era increíble el olor. Y al mes, 2 meses, aquel hombre cuando se fue de allí, que fue para Cruz, se le dio un infarto y se murió. El juicio de Dios. El que quiera destruir el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Pero la iglesia permanecerá por la fuerza de Dios. Por la fuerza de Dios. Nosotros somos templo de Dios, hermano. Una edificación donde es morada del Espíritu y el Espíritu es victorioso. No puede ser derrotado. No puede ser derrotado. Concluyo, hermano. Perdonen que me haya extendido en este sermón, pero tiene cosas tan lindas, tan importantes. La victoria de la iglesia viene de su naturaleza divina, permanente e invariable. Iglesia de Cuba, no temas. Dios sigue sentado en el trono y el que quiera destruir el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. La iglesia es una familia en Dios y Dios la protege, la cuida. Dios está proveyendo amor, cariño, salud. Se preocupa por tus necesidades. La iglesia es un edificio con fundamento firme, no caerá. Jesucristo es la piedra del ángulo, la que sostiene la fe, sobre la cual vivimos y nos sostenemos. La iglesia es un templo santo en el Señor, morada del Espíritu, que es consolador, que redarguye, reprende, exhorta, quien regenera al creyente. Eso es algo que permanece invariable gracias a la naturaleza divina, hermano. Jesucristo dirige la mejor, infalible, completa y más importante compañía de seguros del mundo. En sociedad con el Padre y con el Espíritu Santo, es un seguro de 100% para nosotros. Estás asegurado, no tienes que temer. En el Antiguo Testamento de la Biblia, vemos a Dios habitando con Adán en el huerto. Pero después vemos que el pecado separó a Adán y Eva de Dios. Después vemos a Dios habitando con su pueblo en el tabernáculo en el desierto. Hasta que el pecado de Israel hizo que la gloria de Dios se apartara del tabernáculo. Luego Dios habitó en el templo, pero lamentablemente Israel pecó de nuevo y la gloria se fue, según Ezequiel 10, con la derrota allí cuando vinieron los babilonios. La siguiente habitación de Dios fue el cuerpo de Jesucristo. Y los hombres odiaron tanto la presencia de Dios en Cristo que lo llevaron a la cruz para matarlo y querer destruir la presencia de Dios. Pero lo que lograron fue que la presencia de Dios pasara entonces a todos sus discípulos y a la iglesia, porque era un plan divino. Hoy la presencia de Dios, el Espíritu Santo, está en los hijos de Dios. Increíble, hermano. Siempre el pecado desalojaba al hombre de la presencia continua de Dios. Pero Cristo vino para solucionar eso. Él viene y muere por todos los pecados y carga sobre sí el pecado de todos nosotros. Quita el pecado del medio y entonces el Espíritu puede venir a habitar al creyente y no
abandonará más al creyente. Dios habita en la iglesia y no abandonará más a la iglesia, ni aunque peque. Dios destruirá al que peca. Dios no habita hoy en templos hechos por hombres. Dice la Biblia ahí en Hechos 7, cuando el apóstol predicaba allí, no habita en templos hechos de manos. Él habita en el corazón de todo aquel que confía en Él a través del arrepentimiento y la fe. Él habita en la iglesia en forma colectiva, según nos dice mismo este mismo pasaje de Efesios. Nosotros creemos eso. Nosotros tenemos esa certeza. Dios está aquí con su pueblo. Por tanto, gracias a esa naturaleza divina permanente e invariable de la iglesia está segura en victoria, hermano. Tiene segura su victoria en cualquier arma que se levante contra ella, cualquier guerra que se levante contra el pueblo de Dios. ¿Saben por qué? La iglesia lleva en sí misma el gen de la victoria. Se llama Jesucristo. Que Dios nos bendiga, hermano, y nos dé esa confianza total. Y que Dios nos dé la fortaleza. Decía un himno de Stigrin, toma la cruz de Cristo. Y él dice, para llevar la vergüenza y el mal que tú cargaste, nosotros podemos. Porque Él nos dijo, toma la cruz y sígueme. Podemos, por la gracia de Dios, por la presencia del Espíritu en nosotros. Demos gracias. Padre amado, gracias, porque la iglesia es victoriosa. Y la victoria está aquí, oh Dios, en las personas que te aman, en nuestros hijos que siguen el ejemplo de la fe y la santidad, en esta familia preciosa que nos has dado. Gracias. Tu nombre sea glorificado. Confiamos y creemos que somos una familia, que estamos construyendo un edificio sobre un fundamento firme, inquebrantable, sobre una piedra angular de nuestra fe, que somos el templo del Espíritu Santo, que no podrá ser destruido. Gracias, Dios. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Bendiciones, mis hermanos.